Les decía que resulta que los tiempos empiezan a moverse en una tendencia que me hace sentir menos solo. Hoy por la mañana el profesor Alcaraz exponía con relación a algo que hace no mucho tiempo podía ser absolutamente inverosímil. Es decir, que códigos franceses regulan de la forma que él detalló este tema que es objeto de esta mesa redonda hoy. Y lo hacen ya no solo como lo hace el Código de Justicia Administrativa, sino desde lo que llaman en Francia el procedimiento administrativo no contencioso, que es el procedimiento administrativo nuestro. Hay que decir que en Francia, uno de los primeros autores de lo contencioso administrativo, el profesor Laferrière, quizá el primer tratado en materia contencioso administrativa, dentro de los principios que planteaba era el de la absoluta incompatibilidad de los mecanismos de resolución alterna a los conflictos con el derecho administrativo. Eran como, o son como el agua y el aceite, decía el profesor Laferrière. Y no solo él lo dice, en Francia también, al menos hasta los años 80 del siglo pasado, el Consejo de Estado francés lo ha señalado como un principio reiteradamente del derecho administrativo, especialmente en lo que al arbitraje se refiere. Lo que pasa es que, bueno, han venido sucediendo algunas circunstancias, algunas situaciones que, como hoy pudimos comprobar, han hecho que esto venga moviéndose, evolucionándose en un sentido distinto. Y eso es lo que nos ha movido a examinar si es que acaso nuestra ley general deja hoy de decir algo que debería empezar a decir. Con el beneficio de la exposición que viene de hacer doña Lourdes, pues tengo que ahorrarme muchas palabras de lo que dice y no dice la ley general. Ella mencionó una de las normas que a mi juicio es básica en lo que al libro segundo se refiere, de lo que dice, o muy poco, de lo muy poco que dice la ley general. Ella ya se me adelantó y lo mencionó. Igual que ella, coincido, es muy poco, si es que casi nada, lo que dice la ley general, porque como explicaba el profesor Santofimio, aludiendo a Kelsen, cuando una norma no es posible que sea coercitiva, que pueda aplicarse, pues es algo muy interesante de comentar, pero no es una norma. Y en este caso, proponer alternativas como un derecho y carga de la parte en la comparecencia oral, pues nos hace pensar, bueno, ¿y qué quiso decir el legislador con proponer alternativas? Pues muy probablemente una de esas alternativas sería el allanamiento, la transacción o alguna otra alternativa de las comentadas muy bien por doña Lourdes. Lo que pasa es que esa norma como que no nos calza con el contexto en el que se plantea y menos aún con la configuración de la única forma concebida en la ley general de terminación normal del procedimiento, que es básicamente el acto unilateral de la administración. Entonces, ¿por qué es que esto es así? Ahí tienen un relato de don Eduardo Ortiz Ortiz, que reiteró en el plenario legislativo en algún momento don Rodolfo Pisa Escalante, de dónde se extrae, de dónde se inspiraron ellos para redactar el libro segundo de la ley general. Y como ahí ven, nada más y nada menos, que se inspiraron en leyes de procedimiento administrativo de los países de aquel momento de la cortina de hierro, que explicaba don Eduardo, los escogen porque como no tenían justicia administrativa a nivel jurisdiccional, cargan todo el acento de la justicia dentro de la administración y no fuera de esta.
Entonces es un procedimiento muy jurisdiccionalizado. Claro, eso tiene ventajas desde la perspectiva que era la que inspiraba en ese momento a los redactores, de darle al administrado, al ciudadano, al público, como dice ahora el código francés, pues garantías instrumentales y formales para darle acceso al debido proceso. Pero también refleja otra circunstancia, porque tradicionalmente en los procesos jurisdiccionales la única fórmula prevista, la normal, es la sentencia, que es una decisión, es una solución impuesta a las partes, en la que estos no tienen intervención y que es definida, resuelta, impuesta por el juzgador. Entonces calza a la perfección el concepto de que la única forma usual, típica, de terminación del procedimiento es el acto administrativo unilateral. Con Hegel y luego Otto Meyer, que es uno de los más importantes autores del derecho administrativo alemán, se desarrolla el concepto del Estado autoritario. Y ese desarrollo nos lleva a algo que no es más que un régimen de derecho público cuya única racionalidad acepta el ejercicio unilateral de las potestades administrativas. Esto en otra forma de plantearlo es que es una actividad lineal, donde no hay intervención de sujetos ajenos a aquellos a los que se les atribuye la potestad sancionadora o de otorgar una licencia, un permiso o lo que fuese. Entonces es muy difícil, dentro de ese marco, dentro de ese concepto, admitir, considerar siquiera la posibilidad de algo que no sea el ejercicio unilateral, impuesto, imperativo de las potestades administrativas. Y eso ha calado muy hondo. Ha calado muy hondo porque pues es un planteamiento que comienza a quedarse corto ante el aumento de la complejidad de una sociedad como la nuestra, la sociedad posmoderna. Hace algunas décadas atrás era mucho más sencillo ejercer las potestades, porque los problemas también eran más sencillos. Pero en esta época de tanta complejidad, se empieza uno, bueno, yo hace ratillo lo estoy haciendo, se cuestiona ya si es tan sencillo como entender que la imposición de una decisión a los particulares asegura que sea atendida, asegura además que sea la mejor solución y que sea la que en realidad va a satisfacer de mejor forma el interés público. Y es que la FEJIAC planteaba eso de que son como el agua y el aceite, porque hacía equivaler el interés privado como algo que contradice de modo terminante y por tendencia el interés público, lo cual cada vez estoy más convencido que no es tan cierto, y que figuras como las APPs, por ejemplo, las alianzas público-privadas, nos permiten entender que esa afirmación no es definitivamente cierta. Y dicho esto, entonces hablamos de algo que en la doctrina española, Delgado Piqueras y Huergo Lora, y no estoy hablando de cosas recientes, estoy hablando de obras de los años 90, del siglo pasado, para que suene más pesado. Hablan entonces de que la potestad tradicionalmente conduce al dictado de un acto administrativo unilateral y que entonces se definen las relaciones jurídico-administrativas en clave autoritaria y a partir de actos unilaterales. Entonces, yo, administración todopoderosa, omnisciente, que no me equivoco, que sé identificar, a diferencia de usted, el interés público, lo que es bueno para el interés público, soy la única que interviene a la hora de definir su situación jurídica. Y usted se ajusta, y si no le gusta, tiene la vía jurisdiccional.
aunque haya que esperar tanto como hay que esperar ahora. ¿Es esto lo mejor para el interés público? ¿Es esto lo más eficaz para satisfacer el interés público? Yo tengo enormes dudas. Pónganse a pensar, por ejemplo, en materia de derecho de la competencia. Una materia enormemente compleja en la que incide el ámbito económico, el interés del consumidor, de los agentes económicos regulados. Curiosamente, en esa materia tan compleja es donde empieza a manifestarse, hace ya un buen tiempo, la posibilidad de solucionar procedimientos sancionadores, ya no tan solo mediante actos unilaterales, sino mediante algo bastante más eficaz, como se ha comprobado en la experiencia. Y esto lo podemos empezar a entender mejor si consideramos esta afirmación de don Eduardo García Enterría, que como siempre con esa pluma y esa gran capacidad de decirnos en pocas palabras verdades tremendas que mueven cimientos, nos decía esto: el acto unilateral asegura eficazmente la sumisión, eso no hay ninguna duda, pero es incapaz de suscitar el entusiasmo y el deseo de colaboración. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en materia urbanística no será mejor algo que no sea impuesto para asegurarse un mayor ajuste de la ciudadanía a esas reglas? Probablemente. En materia ambiental, ¿acaso no sería más eficaz, en lugar de imponer una licencia, de algún modo permitir al particular que plantee la forma en que desempeña a su juicio esa actividad para evitar impactos o daños ambientales? Pues parece que sí. Cuanto más compleja sea la relación jurídica, mayor beneficio tendrá que el ejercicio no sea un ejercicio de las potestades, me refiero, unilateral. Y surge en Alemania el concepto del Estado cooperativo, que el profesor Schmid-Assmann nos dice, conduce al desplazamiento de un derecho jerárquico hacia un derecho consensuado, en donde los medios de ejecución forzosa se complementan con estrategias para convencer y persuadir. Esto último es básico, porque siempre que hablo de esto me replican, es que el Estado va a perder entonces sus capacidades de actuar unilateralmente. No, como ahí ven, se trata de introducir medios que complementen las estrategias usuales, que las complementen mediante mecanismos que convenzan y persuadan. Es lo que en Alemania llaman el contrato administrativo, que a nosotros nos produce la duda de qué significa, porque lo confundimos con el contrato que conocemos nosotros. En Alemania se admite la figura, hace un buen tiempo ya, de los contratos administrativos como mecanismos para acordar entre el Estado y el particular, el público, como se dice ahora en Francia, el ejercicio de sus potestades. Y es que esto trae como consecuencia lo que Cortada Esteve señala en este pequeño párrafo. Se da entonces el paso de una administración imperativa a una consensual. Se admite en adelante que la definición de los intereses generales pueda establecerse no solo mediante el principio de legalidad, sino a través del acuerdo. Suena fácil decirlo, pero bueno, a veces, si no es que casi siempre, las administraciones acuden desesperadas al principio de legalidad para decir que no pueden hacer algo que en realidad sí podrían hacer, solo que con un poquito más de imaginación y de atrevimiento. Para beneficiar al particular, no, en muchos casos, no solo se le beneficia a él, sino también al interés público. Y esto hace que en la doctrina, en este caso de Arnaculeta y Gardella,
se empiece a identificar cuáles son otros mecanismos ya no unilaterales como formas de actuación de la administración. El impulso de la actividad convencional, el desarrollo de la actividad administrativa informal y la introducción de la mediación y el arbitraje en materias propiamente administrativas, cuya virtualidad práctica se encuentra todavía en fase de prueba. Año 2005. Ya en el 2016 y 17 en Francia como que la prueba empieza a producir efectos a nivel normativo. Evidentemente esto no es un proceso que ha surgido de la noche a la mañana, porque romper con un esquema de un estado jerárquico, aún en estados de derecho, es una tarea que realmente requiere un proceso de convicción de las administraciones públicas que les permita liberarse de su entendimiento literal del principio de legalidad. Y bueno, ¿eso a qué conduce? También, o especialmente, a convenios de finalización del procedimiento o actos consensuales. Ahí lo expone Huergo Lora. ¿Qué significa eso? La administración puede actuar unilateralmente, eso nadie lo está tratando de impedir. Prefiere, sin embargo, en algunos casos ponerlas en juego en una negociación con los ciudadanos sujetos a ellas y celebrar con estos acuerdos que, more contrattuale, regulan sus relaciones jurídicas y permiten modular el ejercicio de las potestades. Se trata, por tanto, de contratos sobre actos y potestades. Vaya afirmación. Y el artículo 66 de la Ley General y el principio de indisponibilidad, imprescriptibilidad y todas las que se les ocurra más de las potestades administrativas, ¿lo permite? Sí, claro que sí. Y aquí toco el tema del listado donde no se puede, según dictámenes de la Procuraduría, de nada al final. No se puede nada, conciliar, transar, arbitrar, no se puede básicamente en nada. Y es que esos listados son engañosos, porque yo podría decir que no se puede transar o no se pueden suscribir contratos sobre potestades que se relacionen con el dominio público. Decirlo en frío es muy sencillo, pero eso es una afirmación falaz por generalizar apresuradamente. Si yo pretendo conciliar, transar sobre potestades de modo que yo adquiera un bien de dominio público y que pase a ser de mi propiedad, obviamente eso no se puede hacer. Pero eso no significa de ninguna manera que nada se pueda transar, nada se pueda conciliar en materia de dominio público. De modo que en esto, lo primero que hay que hacer es quitarse los temores y pensar que muchas veces el interés público va a ser mejor atendido con acuerdos que con formales impuestos. Y la realidad nos lo viene enseñando hace un buen tiempo ya en el derecho comparado. El derecho urbanístico en Europa prácticamente se ejerce casi en su totalidad mediante acuerdos. El derecho de la competencia comunitario europeo y europeo en general se ejerce en muchos casos, cuando eso es posible, mediante actos consensuados. Porque imagínense que si una empresa quiere adquirir otra y somete a autorización esa concentración, se puede ver expuesta a dos situaciones: que se la denieguen o negociar en el buen sentido de la palabra con la autoridad los términos en que sí podría formalizar esa concentración. Y si uno depende exclusivamente del ejercicio unilateral, la posibilidad de llegar al punto adecuado que permita amparar el interés público y el interés privado es bastante más difícil de encontrar. En temas de elevada complejidad como el de la libre competencia, el derecho ambiental, entre otros, junto con el urbanístico, por ejemplo, son circunstancias, situaciones, materias donde esto es claramente queda claramente en evidencia. Entonces,
nos encontramos con una ley general que se quedó atrás básicamente al amparo de ese concepto que les comentaba de un Estado que impone la decisión, mientras el Código Procesal Contencioso Administrativo dice estas maravillas que dicen esas normas, aunque se han quedado mucho como letra muerta, inclusive porque algunos o algunas jueces de conciliación todavía tienen algunos temores de echar a andar el instituto más allá de los meros acuerdos pecuniarios. Pero figúrense que en mi práctica profesional hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, cuando lo que se cuestiona es un reglamento municipal. Y el acuerdo básicamente consiste en ¿qué? No en que yo le solicito a la administración municipal que renuncie a su competencia de reglar esa materia, para nada. Lo único que significa es deje sin efecto ese reglamento que yo impugné en la vía judicial o que podría no haber impugnado y ajústelo ¿a qué? A precedentes del Tribunal Contencioso Administrativo, más o menos lo que nos dice el Código colombiano. No se puede porque se está conciliando con relación a potestad de imperio. ¿Y por qué no se puede? ¿Acaso yo como administrado, como público, pretendo ejercer en lugar del municipio esa potestad? Le estoy pidiendo que deje sin efecto el acto normativo producto del ejercicio ilegítimo de la potestad y que lo haga conforme, no a lo que yo digo, sino a lo que dicen los precedentes reiterados del Tribunal Contencioso Administrativo. Y vieran que lo hemos logrado. Los asesores de algunos municipios lo han entendido y han logrado convencer a los concejales. Y no perdieron para nada su potestad de imperio, la ejercieron conforme a derecho. Así que el tema de la indisponibilidad de las potestades administrativas es un argumento al que hay que tenerle bastante cuidado a la hora de aludir a este. Porque vean lo que dice el 72, párrafo 1. La administración podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública y privada. Es decir, no quedó nada afuera. Y eso no significa para nada que esta norma pretenda invalidar la capacidad de ejercer consensual o unilateralmente las potestades que dan lugar a esas conductas administrativas. Y vean que luego el 79, que es algo que debería impactar en el libro segundo de la Ley General, dice: las partes, ya en un proceso, por sí mismas, podrán buscar los diversos mecanismos para la solución de sus conflictos fuera del proceso. Es decir, casi que el Código Procesal Contencioso Administrativo invita a las partes a huir del proceso para resolverlo afuera de este, ¿como base en cuáles institutos? Pues la conciliación o mediación, como le llama también la doctrina en otros medios como el francés, el arbitraje también, todo aquel medio extraprocesal que sea lícito, al que sea lícito acudir. Lo que no podríamos enumerar mediante el recurso de las materias, como se ha intentado, orden público, todo lo que tenga que ver con orden público, con dominio público, etcétera, porque como les comentaba, esa circunstancia, ese mecanismo incurre en una falacia de generalización apresurada. Dicho todo esto, y con esto termino, hay que poner a tono la Ley General de la Administración Pública con base en estas disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo. Hay que ponerla a tono para que se admita la posibilidad del ejercicio no solo unilateral, sino también del ejercicio consensual. Y el proyecto de reforma a la ley, pues no es reforma, hay un proyecto de ley en materia de derecho de la competencia que es parte de la agenda para el ingreso a la OCDE,
ya empieza a regular o a plantear la posibilidad, por ejemplo, en esa materia, de que esto suceda. Y no hay que asustarse tanto. Al fin y al cabo, los instrumentos de gestión ambiental que aprueba, entre comillas, la SETENA, al fin y al cabo son instrumentos que de uno u otro modo están alimentados por el propio administrado, el particular, el que pretende la licencia, mediante el estudio que realiza él y no la SETENA. Evidentemente esto no sería sencillo, no será sencillo introducir estos mecanismos expresamente en la ley general, pero pareciera que la exigencia de los tiempos actuales nos señala el derrotero de romper con ese concepto de que el único mecanismo mediante el cual es posible satisfacer el interés público es el del ejercicio unilateral de las potestades. Muchas gracias.